Bienvenidos a un nuevo episodio. Acá estoy en Lago Pueblo, seguimos. No sé si se acuerdan que en el video anterior les mostré que se rompió la bomba de agua de la camioneta, así que estoy yendo a buscar el repuesto al correo argentino. Tenemos el envío de Industria Argentina. Creo que la que se rompió nosotros se rompió esto. ¿Esto tiene que sellar bien? Sí, está sellado. Desarmando acá, descubrí que está cortada esta correa que está acá atrás. Atrás de la principal, supongo que. No sé si la ven. Sí, se ve. Esta. ¿Ven cómo está cortada? No sé si voy a tener que comprar una o si no es necesaria, la saco y la uso sin correa. Hasta que pueda comprar una y... Sí, está recortada. ¿Ven? Bueno amigos, la situación está. Hoy en la mañana fui a buscar repuesto como conté. Tengo la bomba de agua, pero al desarmar toda la camioneta no filmé nada porque yo sí estaba trabajando en el puestito y no tenía quien me filme y nada, estaba pendiente en tratar de arreglar la camioneta. Resulta que al sacar los cobertores de la distribución, los plásticos, encontré la correa de los balanceadores cortada. Así que a la tarde me llegó un amigo feriante, fuimos a comprar la correa de los balanceadores y bueno, ahí está el problema. La conseguimos, pero no sé ponerla, no sé hacer la distribución de la camioneta. Y sinceramente no me animo mucho. Pero bueno, tampoco hay un mecánico de confianza y que conozca esta camioneta, así que me voy a arriesgar y bueno, esperemos que salga bien. Pero esto lo voy a hacer mañana. No me mostré el desarme porque ya les digo, no podía filmar. Y mañana seguramente no muestre mucho tampoco porque... Y tampoco quiero ensuciar el teléfono con grasa y todo. Así que veremos mañana cómo sale todo. Estoy re cansado. Bueno, acá estamos al otro día y la situación es esta. Acá está la correa principal que está bien tensada, pero la que se rompió fue la de ahí atrás, la de los balanceadores. El tema es que para poner esa correa tengo que sacar la principal. Y al sacar la principal pierdo el punto de la camioneta y yo ya no entiendo nada de eso. Nada, estoy re complicado, no sé qué hacer y me da miedo hacer esta parte de la camioneta. Nunca lo hice en el FIA, en el Pitufín y bueno, y acá me estoy arriesgando, tirándome al pozo, digamos. Acá está la correa que compré ayer en el bolsón y esta es la que se cortó. Así que bueno, vamos a ver qué onda. Que bueno, voy a llamar a alguno del grupo de Mitsubishi que me ayude a distancia por WhatsApp y videollamada. Y esta parte no la voy a filmar. Vamos a ver, esperemos que salga todo bien. Bueno amigos, ahí gracias a Emma del grupo me dijo que ponga la camioneta en quinta y la mueva hacia adelante para que este punto quede marcado con un triangulito que hay acá. Y ahí ya estaría a punto la camioneta, el árbol de leva y el cigüeñal. Ahora cuando yo afloje este tensor tengo que tener cuidado que no se corra la bomba de punto, así que voy a marcar acá para tener una referencia porque esta se va a correr seguro para después cuando ponga esta correa volverla al punto que tiene que ir la bomba. Como pueden ver, marqué la bomba inyectora, marqué acá, marqué ahí en el engranaje y marqué acá, que coinciden esos dos puntos cuando desarme. Si se va a correr un poquito, pero después lo acomodo desde acá, hago fuerza y lo llevo ahí hasta que pongamos la correa. Bueno amigos, ya tengo todo instalado. Le voy a dar arranque. Ya comprobé, le di 2 vueltas al motor y consiguieron los puntos. Así que le voy a dar arranque y ver qué sale. Deseenme suerte. Deseenme suerte. Bueno amigos, la situación está. Le costaba arrancar a la camioneta, así que estaba trazado un punto, un diente de la bomba inyectora, ahí lo acomodé. Ahora arranca el pelo, pero cuando arrancó se me cortó este tornillo. Este que está acá, el del tensor. Así que me prestaron un extractor, unos amigos
viajeros también que están acá al lado nuestro. Y acá pude sacar el tornillo cortado, como pueden ver. Así que ahí está. Ahora estoy viendo la confirmación de si hay que darle más tensión a la correa o no. Y con eso ya culminaríamos esta parte, por suerte. Bueno amigos, y acá estamos al día después de todo el caos de ayer de la parte mecánica de la pitufina. Vamos a desayunar un tecito, no, o mate cocido. Mate cocido con pan casero que quedó. Acá está Jessy. Y nada, contarles que la camioneta quedó bien, la distribución. Era lo que más me preocupaba y lo que más miedo me daba. Así que nuevamente gracias a los chicos del grupo que me ayudaron a poner la punta y todo, a cambiar la correa. Y la bomba de agua la vamos a probar dentro de un rato. Le voy a agregar agua común nomás para ver si pierde o no. Y si no pierde, tiraré el agua común y agregaré agua desmineralizada. Así que nada, esperemos que no pierda la bomba. Bueno, ya terminamos de desayunar. Acá le agregué agua a la camioneta, al radiador. Y ahora voy a ver si pierde la bomba de agua o no. Si es que quedó bien puesta. Bueno amigos, como pudieron ver, la camioneta arrancó bien, no perdió agua la bomba, así que contento porque, bueno, queda probarla, salir a dar una vuelta. Capaz que a la tarde vamos a la plaza y bueno, ahí la probaremos. Mira, este es el del árbol de leva, está bien ahí. Este es el de la bomba inyectora, que está bien. Este es el del balanceador arriba. Este de acá, el balanceador abajo, ve, y allá se ve el del cigüeñal. Bueno, esa chapa tiene una sola posición entonces. No, la chapa esa, digamos, vos nunca la sacaste la chapa. Sí, para poner la correa, la chiquita. Bueno, de los balanceadores. Si claro. Sugiero que vos te vayas a, no sé si vos te podés mover a Bolsón, que es más grande, y en Bolsón buscar algún taller mecánico, porque... Bueno amigos, pasaron 2 días. No filmé nada porque pasó algo muy grave con la pitufina. No pude poner a punto la camioneta, cambié la bomba de agua como vieron. No pude poner a punto la camioneta y a causa de eso lamentablemente rompí un balancín y la torreta de la flauta, balancinera. Así que nada, fueron días tristes de mucho estrés. Y nada, ahora bueno, esperar que llegue el repuesto. Lo compramos por Mercado Libre porque acá se conseguía en la zona, pero salía 3 veces más caro que en Buenos Aires. Y nada, estaremos a la espera de eso y después tratar de armarlo. Súper agradecido con el grupo de Mitsubishi que nos ayudó un montón, pero bueno, y ahora me dieron aliento para volver a arreglar la camioneta, que me van a ayudar en todo lo que se pueda, a distancia obviamente. Y bueno, esperemos que quede bien, pero la cagada ya me la mandé. Y bueno, acá también en la zona me recomendaron mecánicos, pero a todos los que llamé están abocados a apagar los incendios, ayudar a apagar incendios en el Bolsón, en el Hoyo. Así que nada, por suerte acá no llega el incendio, pero bueno, estamos varados. Hay amigos viajeros dando vueltas por la zona que en cualquier situación de emergencia que ocurra, ojalá que no, nos pueden sacar de tiro, pero bueno, mientras tanto vamos a estar acá, seguimos trabajando, pero ese es el tema de la pitufina, que rompí un balancín y una torre de donde apoya la balancinera. Así que nada, esa es la situación. Y después de quedarme eso con los repuestos, tengo que ver de poner a punto de vuelta la camioneta, que no la encontré estos 3 días, no le encontré la vuelta y bueno, a causa de eso rompí un balancín como conté recién.
Así que esa es situación triste, pero todo tiene solución obviamente, pero bueno, nosotros no queríamos y tratamos de evitar esta situación siempre, pero bueno, esta vez como que tuvo que pasar, el destino marcó que tenía que pasar y pasó. Siempre le meto mano, siempre sale bien, pero esta vez salió mal y bueno, así estamos. Y a ella parece no importarle. ¿Y vos, Yami? Ay, mira la cámara. Por suerte, a romper un balancín es como los balancines de esta camioneta funcionan como una especie de fusible. Evita que se rompan los pistones y puede volar válvula, eso sí, pero evita que se rompan los pistones. Y por suerte se rompió un solo balancín y se rompió, más allá de mi error, se rompió también por fatiga, por desgaste. Así que se rompió de un lado que no dobló ninguna válvula. Ahora seguramente le dejo imágenes de cómo está el motor ahora desarmado y le muestro la pieza rota. Pero pudo haber sido mucho más grave si no tuviera balancín en la camioneta y rompería el motor como cualquier vehículo normal que al no tener los balancines, que funciona como fusible en esta camioneta, rompe el motor directamente. Así que por ese lado es una buena noticia. Y por otro lado también buena noticia que las partes que se rompieron, los pedacitos de aluminio de fundición, no cayeron adentro de los pistones, digamos, que ahí sí tendría que desarmar todo y sacar la tapa de cilindro para limpiar los pistones, pero no cayó ninguna parte adentro, así que por ese lado es positivo. Después, bueno, esperar los repuestos y volver a armar todo. Y también agradecer a amigos feriantes que se movieron por acá, averiguaron de mecánico, fueron a todas las casas de repuestos del Bolsón para encontrar repuestos, a desarmadero, a ver si había alguna camioneta en desarme, pero bueno, no hay nada por la zona, así que, pero igual, agradecer que se movieron por nosotros, súper agradecidos y nos brindaron todo el apoyo y bueno, no estamos solos por suerte. Muchos de ustedes, seguramente alguno de mecánicos me va a decir, pero ¿por qué no seguiste el manual de la camioneta, que esto que el otro? Le aclaro que tengo el manual, seguí el paso a paso para la puesta a punto del árbol de leva, el cigüeñal, de la bomba, de los balanceadores y todo, pero así todo poniéndola a punto de fábrica, la camioneta no quiso arrancar y ahí empecé a probar con diferentes puntos hasta que lamentablemente rompí el balancín. Pero bueno, son cosas que pasan y qué sé yo. Cuando desarmé, creí marcar bien los puntos, todo, pero cuando volví a armar tampoco los pude hacer coincidir como estaba antes. Y bueno, se rompió todo. Pero ya lo vamos a arreglar y vamos a volver a las rutas. Listo. Bueno, y allí está la pitufina ahora. Como pueden ver, ahí está quebrado un balancín. Le falta el rodillo, el de escape tengo entendido, así que nada, esperar ese repuesto. Y también se partió acá, a ver si llegan a ver ahí la grieta, también estamos esperando ese repuesto. Esa es la situación, y después poner a punto lo que hice mal para que me ocasionó esa rotura en el balancín. Ahí está la otra parte de balancín rota, la que saqué, en 3 pedazos. Lo bueno que no rompí válvula, que no doblé válvula, porque no se quebró de este lado, se quebró de este. Si se hubiese quebrado de este lado, hubiese doblado válvula. Bueno, vean lo que nos llegó desde el correo. Fuimos a buscar hace un rato, nos llegó nuestro amigo Diego, que compramos. Es una fuente de alimentación, así que es sencillo, se conecta el positivo y el negativo de la batería acá y el positivo y el negativo del Starlink acá para la antena.
internet, usar las 12 volt, y acá se regula la potencia que se le da a la antena para que funcione. Bueno, como pueden ver, conecté el positivo y el negativo de la batería. Ahí está, lo vamos a dejar en 31 volt. Ahí 31 volt para que alimente bien la antena. Acá, como pueden ver, corté la antena del Starlink, el cable 220 de alimentación lo corté. Esta es la ficha. Y voy a usar esta parte, el positivo del rojo y el negativo del otro cable. Bueno, ahí como pueden ver está funcionando. Lo puse en 32 volt. Como pueden ver, 32 volt ahí, el CB, y 3 amperes, la corriente continua. Así que ahí ya estaría funcionando. Y se apaga y se prende del botón derecho abajo de la perilla. ¿Por qué compré este aparatito? Porque salía 12 volt de la batería del panel solar, venía acá, este prendía 220, o sea que consumía 220 volt. Y después de acá transformaba los 220 a 30 volt, o sea que al pedo tener 220 volt acá si va a usar 30 nomás. Entonces con este aparatito usa los 30 volt que necesita, no usa 220. Y ahí no ahorramos consumo de energía. Al tener la camioneta rota, los chicos del camioncito, la bruja y el mecánico me llevaron a retirar este producto. Vean, ya instalado tenemos el panel solar de 200 watts. Este es policristalino y el que compramos nosotros es monocristalino. 200 watts contra 80 watts. Están los dos paneles conectados de manera paralela. Bueno amigos, mientras estamos trabajando, esta es la situación del fuego. Bueno amigos, hasta acá llegó el episodio. Nada, estamos a la espera de los repuestos. Ahora bueno, tenemos panel solar, así que vamos a tener internet para estar más tiempo conectado. Cosas buenas al final del video vieron y cosas muy negativas al principio, así que nada, a esperar que llegue el repuesto y poder solucionar el tema de la pitufina. Y en cuanto al incendio, que no se preocupen porque estamos lejos. Estamos lejos, sí. Estamos a unos 13 kilómetros del incendio. La gente de acá de la zona que vive todos los años lo mismo nos dice que es imposible que llegue a lo que es donde estamos. Así que nos mantiene un poco tranquilos eso, pero también es todo nuevo para nosotros. La gente que vive acá está acostumbrada a todos los años pasar lamentablemente por lo mismo. Pero para nosotros al ser nuevo es como que estamos muy a la expectativa y pensando. Sí, siempre y cuando no incendien cerca donde estamos. Pero... Tal cual. Por suerte estamos acá, no estamos solos, hay varios viajeros, están los chicos de la bruja de mecánico que nos dijeron, en caso de que tengamos que salir, ellos nos tiran y nos llevan. Así que por suerte en ese sentido estamos súper bien acompañados y agradecidos por toda la gente que está pendiente de nosotros. Sí, así que muchas gracias, nos vemos el sábado que viene a las 8:45. Ojalá que con mejores noticias. Ojalá que ya con la camioneta arreglada o no sabemos, pero bueno. O por lo menos con un repuesto, yo tengo el repuesto en la mano, sí. Y bueno, ya supongo que después de arreglar la camioneta ya la temporada se va a ir terminando y nos moveremos hacia nuevos rumbos. Se hizo larga la temporada. Ya tenemos destino, pero no le vamos a decir qué vamos a hacer después de arreglar la camioneta. Pero ya está decidido. Así que nos vemos el sábado que viene. Chao gente, chau. Los queremos. Voy cambiando de lugar, mutando así mi piel, perdiéndome otra vez, sin saber qué es lo real, buscando sin temor en dónde descansar. Y esta vez detengo aquí mi hogar, patio de inmensidad, sitio de cascabel, sin pensar, mañana al comenzar marchándome otra